La chica miró la imagen digital de Lu Zeng en su smartphone, arqueando las cejas con genuina sorpresa. Nada mal. Este tipo posee realmente más carisma que el que tenía Xin Yu en su mejor momento. Parece que nuestro salón de jade brillante está a punto de dar la bienvenida a un nuevo y formidable tigre. Una voz cansada y desanimada crepitó a través de su auricular. El santo marcial tenía la intención de tomarlo como discípulo personal, pero el chico rechazó la oferta. Los ojos de Pan Guayu se abrieron de par en par con total incredulidad. ¿Qué? ¿Rechazó una invitación directa de Lord Tan Sonyu? Este niño tiene más que solo agallas, está loco. Ha logrado ofender a la familia Lian y al Salón de Artes Marciales Hidao, y ahora quiere enfrentarse a la tormenta que se avecina completamente por su cuenta. Es un absoluto lunático. Una mirada de profunda confusión nubló su rostro, realmente no podía comprender por qué alguien despreciaría el favor de un santo marcial mientras invitaba simultáneamente a la ira de otro. Entonces, ¿por qué el santo marcial me ordena intervenir?, preguntó la chica, con un tono teñido de molestia. La voz en el auricular suspiró. Nuestro Señor es excepcionalmente benevolente. Incluso si el chico rechaza el vínculo maestro-discípulo, el santo no desea ver una semilla tan rara y talentosa marchitarse antes de tiempo. Pan Guayu consideró esto por un momento. Bien. Entonces dime, ¿quién es el alma desafortunada con la que me enfrentaré esta vez? Es Xuan Kui, una de las 28 constelaciones del Salón Hidao. Nunca te has cruzado con él, pero su destreza en combate está casi a la par con la tuya. Ambos están actualmente bloqueados en la cima del nivel 7, atrapados en el umbral de los puentes celestial y terrenal durante demasiado tiempo. Pan Guayu susurró el nombre Xuan Kui entre dientes, sus ojos brillando con un fuego competitivo. Creo que entiendo la jugada ahora. Entiendo por qué el santo marcial me eligió a mí para esto. La voz respondió, bien. Mira esto como el catalizador de tu propio crecimiento. Aprovecha la oportunidad. Entendido, murmuró ella, con su mente ya calculando. En la villa que Lu Zeng había adquirido recientemente, su voz resonó de repente por el pasillo, ya estoy en casa. Lo repentino de su llegada sobresaltó a toda la casa. Se quedaron congelados, con los ojos muy abiertos, mirando a Lu Zeng como si fuera un fantasma. Lu Qingel fue la primera en romper el silencio, con una sonrisa alegre cruzando su rostro mientras corría a su lado. Hermano. Finalmente has vuelto. Pensamos que habías desaparecido. Tu padre y yo hemos estado preocupados de muerte, añadió su madre, Zheng Yufen, con voz cargada de un alivio ansioso. ¿Por qué tardaste tanto? Prometiste que un taxi te traería aquí en una hora. El padre de Lu Zeng, Luai, intervino rápidamente para calmarla. Vamos, cariño, no lo asfixiemos con regaños en cuanto cruza la puerta. Lo importante es que está en casa e ileso. Lu Zeng les ofreció una sonrisa tímida y de disculpa. El tren de alta velocidad sufrió un retraso de 30 minutos, estaba fuera de mis manos. Luai se volvió hacia la cocina, gesticulando ampliamente. Bueno, ven entonces. Es hora de que te sientes y compartas unos tragos con tu viejo. Lu Zeng asintió cálidamente. Iré enseguida, papá. Mientras las palabras salían de su boca, Lu Zeng se quitó casualmente su enorme mochila de uso rudo del hombro y se la lanzó a Lu Qingel con practicidad. Lu Qingel forcejeó, apenas atrapando la pesada bolsa, con el rostro encendido de indignación. Oye. Soy una chica, por si no te has fijado. No puedes simplemente lanzarme cosas. Lu Zeng lanzó una mirada juguetona y de reojo a su hermana. ¿Vas a llevarla o no? Porque resulta que hay un regalo especial dentro, comprado específicamente para ti. La mención de un regalo actuó como un hechizo mágico, la molestia de la chica se evaporó en una sonrisa radiante. Jeje, bueno, ya que lo pones así, supongo que puedo con ello. Lu Zeng estiró la mano y le dio una palmadita juguetona en la cabeza. Al verla, su ánimo se aligeró considerablemente, sabía que estos momentos de simples bromas familiares se volverían cada vez más raros en el turbulento futuro que preveía. Lu Qingel apretó la bolsa de gran tamaño contra su pecho y se alejó corriendo,
gritando por encima del hombro, finalmente entiendo por qué estás soltero. Eres el hombre más cuadrado del mundo. No es de extrañar que no tengas novia con esa actitud. Lu Zeng se quedó allí, momentáneamente aturdido, como si dos signos de interrogación gigantes se hubieran materializado sobre su cabeza. Su madre, Zeng Yufen, intervino con una sonrisa cómplice. Zeng, cumplirás 19 después de este cumpleaños. Realmente ya es hora de que empieces a buscar a una buena chica en lugar de pelear y entrenar todo el día. Lu Zeng se rascó la nuca con torpeza. Mamá, solo tengo 19 años. Hay mucho tiempo para eso. Rápidamente cambió el enfoque. Más importante aún, ¿qué hay de cenar? Estoy absolutamente hambriento. Justo cuando las risas comenzaban a calmarse, los sentidos internos de Lu Zeng se activaron, sintió la inconfundible onda de poder espiritual buscando su presencia. Inmediatamente se movió hacia la puerta principal, deteniéndose para llamar a su madre. En realidad, un amigo acaba de llegar afuera. Tengo que salir unos minutos. No me esperen, empiecen a comer. Volveré antes de que se den cuenta. Zeng Yufen asomó la cabeza. Tenemos tu cerdo estofado favorito. Estará en la mesa en 15 minutos. Si llegas tarde, estará frío y grasiento. Lu Zeng sonrió para sí mismo mientras salía. 15 minutos, eso debería ser tiempo más que suficiente. Lu Zeng caminó hacia el bosque pequeño y denso que bordeaba la propiedad, fijando sus ojos en una sombra específica detrás de un enorme árbol antiguo. Esta tarea debe haber sido una gran carga para usted, dijo Lu Zeng con calma. Un hombre de mediana edad salió de la oscuridad, su postura cambió inmediatamente a una de profunda y respetuosa sumisión. Es usted demasiado amable, señor. Es simplemente mi deber. Mientras el hombre miraba la espalda de Lu Zeng, el sudor frío comenzó a correr por su cuello. No pudo evitar pensar para sí mismo, este chico acaba de ejecutar a un veterano gran maestro esta misma mañana. El olor a hierro y sangre probablemente ni siquiera ha abandonado sus manos todavía. El aura pura y sofocante que irradia es como estar ante una bestia exótica de alto nivel en un campo de batalla real. Lu Zeng habló con una nueva gravedad. Cuando regrese, transmita mi gratitud a Xiao Yue. Dígale que no he olvidado mi promesa y que la cumpliré muy pronto. El hombre de mediana edad asintió vigorosamente, luego se dio la vuelta y desapareció entre los árboles con una velocidad increíble. Un momento después, la voz de Lu Qingel resonó desde la dirección de la villa. Oye. ¿Qué haces aquí parado en la oscuridad? Toda la familia te está esperando para empezar la comida. Te he buscado por todas partes. Lu Zeng no respondió de inmediato, en su lugar, expandió su percepción espiritual en un arco amplio, escaneando el terreno circundante con precisión clínica. No hay señales de ninguna firma de poder significativa en un radio de 500 metros. Parece que esos cobardes han decidido no dar la cara esta noche. Lu Qingel continuó regañando desde el porche, date prisa. La comida se está enfriando. Lu Zeng se volvió con una sonrisa relajada. Sí, ya voy. No te comas todo el cerdo. Pasó una semana. En un café tranquilo y exclusivo, Pan Guayu estaba sentada junto a un gran ventanal, bebiendo un latte mientras mantenía una vigilancia constante y sutil sobre las puertas residenciales de enfrente. Habló en voz baja por su auricular. ¿Qué pasa con este Xuan Kui? He estado vigilando aquí durante 7 días y todavía no hay rastro de él. ¿Estoy aquí solo para decorar el mobiliario? La voz en su oído respondió, mantén la paciencia. Tal vez encontró un retraso imprevisto en su viaje. La voz en el auricular sonaba cada vez más incierta. Es peculiar, sin embargo. Según su trayectoria, debería haber llegado hace 4 o 5 días. Seguramente ni siquiera los maestros de medio paso al rango 8 tienen tan poco sentido de la puntualidad. Pan Guayu rodó los ojos, con una irritación palpable. Olvídalo. Si no da la cara pronto, voy a terminar atravesando los puentes celestiales y convirtiéndome en gran maestra aquí mismo en este café. Cuando finalmente lo vea, terminaré con esto en un solo movimiento solo por despecho.
Mientras hablaba, un hombre con un andar afilado y disciplinado salió del café. Se acercó a un sedán negro que esperaba en la acera, inclinándose para hablar con el pasajero de atrás. Señor, Pan Wayu, el rango 13 del salón de jade brillante, se encuentra actualmente dentro del establecimiento. ¿Deberíamos iniciar una distracción para neutralizarla?, preguntó el hombre. Una voz baja y resonante respondió desde la oscuridad del coche. No es necesario. Una sonrisa fría y significativa apareció en los labios del interlocutor. Hace una semana, ella podría haber sido una amenaza. Ahora, es irrelevante. El subordinado subió al asiento del conductor, sus movimientos llenos de un nuevo nivel de profunda reverencia. Mis más humildes felicitaciones, señor, por finalmente destrozar el cuello de botella y ascender al reino de Gran Maestro. El recién nombrado Gran Maestro asintió secamente. Diríjase a la residencia de Luceng inmediatamente. Entendido. El conductor pisó a fondo el acelerador y el coche salió rugiendo de la acera. En ese mismo momento, dentro de su habitación, Luceng estaba en un profundo trance meditativo, con su red espiritual extendida. Sintió la presencia entrante al instante. Ciertamente te tomaste tu tiempo para llegar aquí. Los ojos de Luceng se abrieron de golpe al sentir el cambio en la presión atmosférica. Este aura, es un gran maestro. De vuelta en el café, Pan Wayu acababa de levantar su taza para dar otro sorbo cuando sintió un violento temblor en el campo de energía local emanando del coche que pasaba. Se levantó de un salto, con su silla chirriando contra el suelo. Es él. Ese es Xuan Kui. Un borrón de figuras oscuras y silenciosas del salón de artes marciales Hidao apareció de repente, siguiendo al coche a toda velocidad como una manada de lobos. La gravedad de la situación golpeó a Pan Wayu como un impacto físico, su rostro se volvió sombrío mientras el sudor frío perlaba su frente. Maldita sí, siseó, viendo las figuras pasar velozmente. Habló con urgencia por su auricular. Hay operativos de la sombra de Hidao involucrados ahora. Esto se ha salido de control. Agarró la empuñadura de su espada y saltó sobre la barandilla del café para perseguirlos, mientras la voz en su oído se volvía mortalmente seria. Esos operativos de la sombra han sido mejorados biológica y marcialmente por el propio santo marcial de Hidao usando técnicas prohibidas. Están en la cima del rango 7, aún no son maestros, pero son algo mucho más peligroso en grupo. Solo había recorrido una manzana cuando el auricular volvió a crepitar. Ten cuidado, el santo marcial diseñó personalmente sus formaciones de batalla. No se sabe cuántos han sido desplegados. Pan Wayu sacudió la cabeza mientras corría. Es más de uno, eso seguro. Los operativos de la sombra de Hidao nunca cazan en grupos de menos de 6. Ese es el mínimo para su formación de muerte. Entonces muévete. Si llegan a el primero, se acabó. Pan Wayu llevó su velocidad al límite. Ya me estoy moviendo. Un segundo después, se lanzó al aire, su figura elevándose como un ave depredadora. Acortó la distancia y lanzó un tajo con su hoja, el acero silbando mientras cortaba el aire para derribar a la sombra más cercana. De repente, una onda de interferencia electromagnética hizo que su auricular chillara. La conexión falló violentamente antes de cortarse por completo, dejando a Pan Wayu con nada más que un pitido hueco y rítmico. Para cuando la señal volvió a la vida con un siseo, Pan Wayu se encontró peligrosamente rodeada por los operativos de la sombra. La voz en su oído era frenética. ¿Qué? ¿Han desplegado 2 escuadrones separados de operativos de la sombra? Mientras tanto, el sedán había llegado a las puertas de la villa de Luceng, los neumáticos chillando al detenerse. Xuan Kui abrió la puerta del coche y bajó, su presencia haciendo que el aire mismo vibrara. Una tenue luz etérea circulaba por sus facciones afiladas y depredadoras mientras miraba la casa con una expresión de fría intención asesina. Pan Wayu había logrado neutralizar al par de operativos de la sombra, sus pies apenas tocando el pavimento mientras corría hacia la villa a una velocidad increíble. De repente, se detuvo violentamente como si chocara contra una pared invisible de aire plomizo. Se quedó clavada en el sitio, sus músculos bloqueados en una parálisis gélida mientras su mirada se dirigía hacia el horizonte lejano,
una sensación de anomalía primaria y visceral la invadió, sumiéndola en un pánico frío y sin aliento. Xuan Kui, algo está fundamentalmente mal aquí, susurró, con la voz temblorosa. La voz ansiosa y distorsionada de su supervisor crepitó a través del auricular, exigiendo una actualización inmediata. Pan Wayu, informe. ¿Qué está pasando ahí fuera? ¿Qué ha sentido? Pan Wayu permaneció inmóvil, sus ojos muy abiertos reflejando una mezcla de profundo shock y horror genuino mientras miraba hacia el abismo de la noche. Tras un silencio largo y agónico, tomó un aliento entrecortado y forzó las palabras con aterradora claridad. Palabra por palabra, escúchame ahora. Xuan Kui, la estrella Tongyi del Salón de Artes Marciales Hidao, ha destrozado con éxito sus cuellos de botella y ha ascendido. Ha irrumpido en el reino de Gran Maestro de rango 8. Xuan Kui estaba parado en medio de la calle, enderezando meticulosamente las solapas de su ropa, su estado interno alcanzando un nivel de alegría serena y depredadora que nunca antes había experimentado. Un murmullo petulante y satisfecho escapó de sus labios mientras saboreaba el momento. He servido como una de las 28 estrellas Tongyi bajo el mando del santo marcial durante 2 décadas. Durante 20 largos años, fui prisionero del pico del rango 7, incapaz de cruzar la brecha entre el cielo y la tierra para alcanzar el estatus de un verdadero gran maestro. He pasado toda una vida anhelando esta revelación específica y, por fin, las puertas se han abierto de par en par para mí. Xuan Kui juntó sus manos en un gesto ritualista, sus ojos ardiendo con una intensidad feroz y antinatural mientras comenzaba a entonar un cántico bajo y gutural que vibraba en su pecho. Dentro de su cuerpo, su sangre vital y su energía latente comenzaron a sufrir una metamorfosis violenta, condensándose en un núcleo singular y brillante de poder puro. 2 puentes resplandecientes e invisibles se manifestaron dentro de su alma, conectando finalmente los cielos celestiales con la tierra primordial en un circuito perfecto de energía. Con cada aliento pausado, Xuan Kui podía sentir el torrente de su sangre y fuerza bruta expandiéndose exponencialmente, un depósito de poder aparentemente sin fondo. La formidable voluntad de un gran maestro marcial saturaba cada fibra de su ser, otorgándole una perspectiva trascendente que le hacía sentir como si estuviera mirando al mundo desde las nubes, observando a simples mortales como las deidades de los mitos antiguos. Así que esta es la majestuosidad del reino de Gran Maestro, susurró. Xuan Kui levantó la mano, observando cómo el brillo artificial de una farola se filtraba por los huecos entre sus dedos, cerró lentamente la mano en un puño apretado, como si aplastara físicamente la luz misma. ¡Qué sensación tan exquisita e embriagadora! Jaja. A medida que su agarre se cerraba, la luz dispersa parecía ser succionada de vuelta hacia su palma, uniéndose en un solo rayo de brillantez concentrada. Cerró el puño con fuerza, y ese rayo de luz capturado se transformó en un arma dentada y etérea de pura intención. Xuan Kui sintió una súbita oleada de gratitud retorcida hacia el objetivo de su misión. Si Lu Zhen no hubiera masacrado a los 3 sacrificios de la familia Lian, la señora Su, pariente cercana del santo marcial, nunca habría estado lo suficientemente desesperada como para concederle acceso a los manuales secretos restringidos del santo. Fue ese conocimiento prohibido lo que finalmente le permitió destrozar sus límites y alcanzar este estado divino. Sin embargo, una sombra de arrepentimiento cruzó su mente mientras suspiraba. Me dijeron que mi presa es un simple adolescente, un genio de talento sin igual como no hemos visto en generaciones. Incluso el prestigioso Salón de Jade Brillante se sintió compelido a intervenir en su nombre. Es realmente un desperdicio trágico que una chispa tan magnífica esté destinada a ser extinguida por mi mano esta noche. Jaja. Justo cuando la risa murió en su garganta, los sentidos agudizados de Xuan Kui captaron el sonido rítmico y pausado de unos pasos acercándose desde la oscuridad de frente. Levantó la vista para encontrar una silueta alta y esbelta emergiendo lentamente de la penumbra. Era un adolescente apuesto, sus facciones fijas en una máscara inquietante de absoluta tranquilidad. Cuando el chico notó a Xuan Kui, sus ojos parpadearon con una luz tenue y curiosa antes de hablar en un tono que era casi despectivo. ¿Te envió la familia Lian aquí a morir, o solo estás de paso? Xuan Kui miró a Lu Zhen, momentáneamente desconcertado por la audacia pura del chico.
El pequeño genio tiene realmente las agallas de dar la cara, rió oscuramente antes de volverse hacia las sombras detrás de él para dar órdenes a sus subordinados. El resto de ustedes, diríjanse a su residencia inmediatamente. Quiero las cabezas de cada miembro de su familia. La señora Su dejó muy claro que desea ver sus cabezas cortadas como consuelo final. Una serie de voces roncas y afirmativas respondieron desde la oscuridad, y varias figuras espectrales se fundieron en la noche, pasando de largo frente a Luceng hacia la villa mientras el propio Luceng comenzaba a moverse en una dirección táctica. Xuan Kui volvió a centrar su enfoque depredador en el adolescente que estaba frente a él. Con un ligero espasmo de su complexión, su cuerpo se desdibujó en una estela de movimiento y, en el espacio entre latidos, reapareció a decenas de metros de distancia, cerrando la brecha instantáneamente. Mírame, chico. Tu verdugo está justo aquí. La figura de Xuan Kui arremetió a través del espacio donde se encontraba Luceng, pero el cuerpo del chico simplemente se disolvió como una burbuja estallada, dejando a Xuan Kui atrapando el aire vacío. Una mirada de genuina perplejidad cruzó el rostro del gran maestro mientras giraba sobre sí mismo, incapaz de localizar siquiera un rastro de la sombra de Luceng en las inmediaciones. La confusión nubló su mente mientras se preguntaba, ¿realmente logró huir tan rápido la pequeña rata? En el instante siguiente, Luceng se materializó como un fantasma frente a un operativo de las sombras que intentaba flanquearlo. El operativo, un hombre de mediana edad con un traje gris anodino y un rostro olvidable, se congeló cuando Luceng apareció a su lado. Luceng levantó una mano hacia la garganta del hombre con un movimiento tan casual y fluido que parecía que simplemente estaba arrancando una hoja marchita de una rama. Fue solo cuando los dedos de Luceng rozaron realmente su piel que los ojos del hombre de gris sobresalieron en un paroxismo de horror extremo. No era que los reflejos del operativo fallaran, era simplemente que la velocidad de Luceng había trascendido la capacidad del hombre para percibir el movimiento. El movimiento del chico fue tan increíblemente veloz que, para cuando el cerebro del operativo de gris pudo siquiera registrar una amenaza, el enfrentamiento ya había terminado. ¡Crack! Con un crujido nauseabundo, Luceng destrozó el cuello del hombre con un giro de su muñeca, y luego descartó casualmente el cuerpo inerte sobre el pavimento como si no fuera más que basura. El operativo que estaba más cerca del hombre caído retrocedió de un salto en un estado de puro pánico, con el corazón martilleando contra sus costillas. Espera, así de débil es, murmuró Luceng, sonando genuinamente decepcionado por la falta de resistencia. Aparte de una cantidad respetable de energía sanguínea y una velocidad decente, el llamado cimiento de gran maestro de estos hombres era tan quebradizo como el pergamino seco. Una sola y ligera aplicación de fuerza fue suficiente para hacerlos desmoronarse. ¿Es esto lo que pasa por un gran maestro hoy en día?, preguntó Luceng, sacudiendo la cabeza con silencioso pesar. Mientras se movía, su figura comenzó a parpadear a través del campo de batalla, apareciendo en múltiples ubicaciones simultáneamente. Con cada breve manifestación, otro cadáver se añadía a la creciente pila a sus pies. Algo anda mal, gritaron los hombres de gris restantes, dándose cuenta finalmente de que ellos eran los cazados, se dispersaron frenéticamente en la oscuridad, intentando desaparecer sin dejar rastro. El ceño de Luceng se frunció por un momento, pero rápidamente suavizó su expresión. Dio un solo paso medido hacia adelante, apareciendo instantáneamente ante la entrada principal de su villa, donde permaneció en una espera silenciosa y estoica. En poco tiempo, la oscuridad circundante comenzó a agitarse mientras las sombras grises reaparecían una por una, con sus miradas frías y asesinas fijas por completo en Luceng. Verdaderamente impresionante, comentó Xuan Kui, saliendo de la penumbra mientras chasqueaba suavemente los dedos, con los ojos llenos de un nuevo y genuino sentido de admiración por el chico que no se molestaba en ocultar su abrumador poder. Xuan Kui habló con una gravedad sorprendente, si nos hubiéramos conocido bajo cualquier otra circunstancia, creo que realmente habría buscado tu amistad. Luceng sacudió la cabeza lentamente, con su voz desprovista de emoción mientras respondía, eso habría sido una imposibilidad. Movió ligeramente el codo, y una ola invisible y titánica de fuerza mental estalló de su cuerpo, envolviendo todo el edificio detrás de él como una égida impenetrable y reluciente.
La misma luz que se reflejaba en la villa se volvió deformada y distorsionada por la pura densidad de su escudo psíquico. Lucen miró a Xuan Kui a los ojos y dijo con calma, me propongo como norma nunca hacerme amigo de los muertos. Los ojos de Xuan Kui se encendieron con una súbita y peligrosa chispa de furia. Las comisuras de su boca se curvaron en una mueca oscura y burlona, le resultaba casi divertido que un simple niño pudiera poseer tales niveles asombrosos de arrogancia. No eres más que un talento menor recién ascendido, rugió Xuan Kui, su voz retumbando en la noche. Mientras que yo estoy ante ti como un verdadero gran maestro de rango 8. Inhaló una bocanada de aire masiva y profunda, y el núcleo de la píldora de sangre dentro de su dantian comenzó a girar a una velocidad furiosa, liberando una marea creciente de energía carmesí que rugía a través de sus venas como un río encontrándose con un mar tormentoso. La energía sanguínea de Xuan Kui superó sus límites previos, continuando su ascenso hacia una cima impensable. Su voluntad indomable saturó toda su forma física, manifestándose como una columna visible de humo de alarma hecha de esencia pura que se disparó directamente desde la coronilla de su cabeza hacia el cielo oscurecido. Esta aura aterradora irradiaba hacia afuera, haciendo que las propias farolas se empañaran y el paisaje se deformara bajo el peso de su presencia. Un sentido de opresión aplastante y sofocante descendió sobre la escena, cubriendo el área con un pesado pavor. En ese momento de trascendencia, Xuan Kui sintió como si se hubiera convertido en las montañas y los ríos mismos, tan eterno y poderoso como el sol y la luna. Una mirada de puro y estático enamoramiento cruzó su rostro mientras se deleitaba en su nuevo estado. Ahora, pequeño genio, te permitiré experimentar solo una fracción del poder absoluto que pertenece a un gran maestro de rango 8. Sin embargo, una extraña y discordante conmoción interrumpió el momento de triunfo de Xuan Kui. Miró hacia su objetivo, solo para encontrar al adolescente de pie a pocos pasos de distancia, observándolo con una mirada que era escalofriantemente indiferente y totalmente carente de impresión. Lucen permaneció como una estatua de perfecta calma. Sus labios se abrieron ligeramente mientras susurraba un número único y solitario, 1. Mientras la sílaba flotaba en el aire, 7 guardias de las sombras de élite arremetieron simultáneamente desde sus escondites, lanzándose por el aire hacia el jardín en la parte trasera de la villa. Sus formas borrosas pasaron rozando a Lucen, saltando alto en el aire con intención letal, pero entonces sus cuerpos se sacudieron repentinamente y se detuvieron por completo, de forma antinatural, en medio del movimiento. Una luz fría y etérea se encendió en los ojos de Lucen mientras la brújula marcial interna de su alma comenzaba a rotar. El puntero invisible encajó en su lugar, y el estado del dios marcial se activó silenciosamente, inundando el área con su inmensa conciencia. Su titánica fuerza mental saturó el aire alrededor de la villa, volviéndose tan densa que alcanzó un estado semimaterial. Este control abrumador irradió repentinamente hacia afuera antes de unirse en 7 cadenas invisibles pero increíblemente sólidas de energía mental pura. Estos grilletes psíquicos brotaron del espacio detrás de Lucen, moviéndose a una velocidad que superaba con creces la velocidad de la luz. Los 7 guardias de las sombras quedaron paralizados instantáneamente, sus cuerpos congelados en el aire como si se hubiera presionado un botón de pausa cósmica en su existencia. Una ola de terror puro e incomprensible invadió a los guardias mientras pensaban al unísono, ¿qué es esta pesadilla? ¿Por qué mi cuerpo ha dejado de obedecerme? Un latido después, boom, boom. 7 horribles racimos de flores de sangre carmesí estallaron simultáneamente en el aire detrás de Lucen. Una neblina de sangre y tejido triturado quedó suspendida en la atmósfera por un momento, derivando lentamente hacia abajo antes de comenzar a aglutinarse en un único y macabro punto. Xuan Kui dio un paso pesado y tambaleante hacia adelante, con sus pupilas reduciéndose a puntas de alfiler mientras miraba la escena con total incredulidad. ¿Qué? ¿Cómo es esto siquiera posible? Tú, acabas de masacrar a mis guardias de élite restantes en un solo suspiro. Lucen ignoró el estallido, su voz continuando el conteo constante y rítmico, 3. En ese momento, Lucen permanecía bañado en la sangre de sus enemigos, luciendo menos como un chico y más como un antiguo y primordial rey demonio. La mente de Xuan Kui comenzó a fracturarse bajo el peso de lo imposible. ¿Qué diablos eres?
Sus instintos arraigados del Dao marcial finalmente le gritaron que actuara, forzándolo a un estado de desesperada sobriedad. Su sangre y esencia comenzaron a circular a una velocidad letal, estallando en un aura indescriptible y cataclísmica que se sentía como un deslizamiento de tierra localizado o el nacimiento de un pequeño dispositivo nuclear. Xuan Kui tomó una bocanada de aire aguda y jadeante, sus ojos brillando con el resplandor de los diamantes mientras escupía su desafío. «Va. No puedes asustarme. No soy como esos patéticos subordinados. Soy un gran maestro de rango 8». Pero antes de que pudiera siquiera terminar su alarde, su aura de nivel nuclear fue violentamente destrozada por una fuerza que era infinitamente más aterradora, más fría, más afilada y más concentrada que cualquier cosa que hubiera imaginado jamás. Sus ojos se pusieron en blanco hasta que solo fue visible la esclerótica, y el sudor comenzó a correr por su rostro como una tormenta repentina y torrencial. Antes de que pudiera siquiera registrar el movimiento, Lu Zeng había cerrado la distancia, extendiendo su mano para agarrar a Xuan Kui firmemente por el cuello. Lu Zeng permaneció allí, con sus ojos como dos pozos de oscuridad gélida rodeados por una neblina arremolinada de esencia fría, mientras pronunciaba el siguiente número, 4. Luego dijo el último dígito de su cuenta regresiva, con su mirada permaneciendo tan tranquila y serena como la superficie de un lago profundo y congelado. Las facciones de Xuan Kui se contorsionaron en una máscara de agonía pura y patética, con su espíritu quebrantado mientras lucía como si estuviera a punto de llorar. ¿Cómo puede estar pasando esto? ¡Boom! Un puño se materializó repentinamente contra su pecho con la fuerza del impacto de una locomotora a alta velocidad. En ese momento de contacto, el tiempo pareció estirarse y dilatarse en la agonizante cámara lenta de una tragedia cinematográfica. La caja torácica de Xuan Kui dejó escapar una serie de crujidos agudos y rítmicos antes de que un agujero masivo y abierto fuera volado limpiamente a través de su torso. Su alma gritó en protesta y negación. Antes de que la luz finalmente abandonara sus ojos, su cuerpo colapsó y cayó de rodillas sobre el pavimento frío. Ambas rodillas golpearon el suelo con un golpe sordo y final, forzándolo a una postura de penitencia accidental. Imposible, este no puede ser mi fin. Las aterradoras ondas de choque desde el punto de impacto en el pecho de Xuan Kui comenzaron a expandirse hacia afuera, visibles a simple vista mientras atravesaban su forma física restante. Los músculos y tejidos de su cuerpo comenzaron a destrozarse pulgada a pulgada, con sangre fresca brotando de cada poro antes de que todo su ser comenzara a simplemente disiparse en el aire. Por todas las leyes de la física y las artes marciales, una fuerza de impacto de esa magnitud debería haber nivelado una montaña, sin embargo, Lu Zeng permanecía allí, aterradoramente inmóvil y frío. Comenzó a alejarse, murmurando para sí mismo con una voz carente de satisfacción, ¿un gran maestro? ¿Así que esto es lo que llaman un gran maestro? La expresión de Lu Zeng no vaciló ni una sola vez en su gélida compostura. Lu Zeng se detuvo por un momento y dirigió una única y escalofriante frase al fantasma que se desvanecía de su enemigo: supongo que debería disculparme, pero tus estándares no se aplican aquí. Verás, yo soy un dios. Después de que Lu Zeng hubo borrado por completo la existencia de Xuan Kui, la escena se trasladó al otro extremo de la calle tranquila. Allí, una mujer joven envuelta en un cálido abrigo de lana daba un paseo tranquilo con su hija, una niña de unos 5 años que aferraba una pequeña bolsa llena de frutas y bocadillos. La niña estaba llena de energía, saltando y bailando por la acera mientras intentaba pisotear las sombras alargadas proyectadas por las farolas. De repente, la niña se detuvo en seco, con sus ojos abriéndose por la fascinación. «Mami, mira. Mira allá». Levantó un dedo pequeño e insistente, señalando hacia una mujer hermosa y llamativa que estaba de pie aturdida no muy lejos. Con la brutal honestidad de un niño, exclamó: «¿Qué está haciendo esa señora? Se parece a ese personaje tonto y congelado de los dibujos animados de la tele». El rostro de la madre se sonrojó de vergüenza mientras tapaba rápidamente la boca de su hija con la mano, ofreciendo una disculpa apresurada a la hermosa mujer antes de arrastrar a la niña al otro lado de la calle. Pan Huayu, sin embargo, no escuchó nada. Todo su ser, desde su piel hasta su mismísimo núcleo, estaba completa y totalmente entumecido. Pan Huayu.
¿Puedes oírme? Responde de inmediato. Durante los últimos 30 segundos, la voz en su auricular había estado gritando pidiendo un informe de situación, pero Pan Wayu seguía siendo una estatua de carne y hueso, con su mente tambaleándose en absoluto horror. Es posible, ¿podría esto ser realmente algo más que una pesadilla?, pensó, con la respiración entrecortada. Si se pudiera visualizar su actividad cerebral como un monitor, el impacto de lo que acababa de presenciar habría aplanado sus ondas neuronales en una sola línea horizontal inmóvil. Y esa línea inmóvil era un reflejo directo de Luceng. Ella observó cómo la silueta completa de Luceng irradiaba un aura escalofriante, con su rostro girándose hacia ella con la intensidad sombría y sin luz de un verdadero señor demonio. En ese momento, lo último de la forma física de Xuan Kui casi se había desvanecido por completo, quedando solo una mano desvaneciéndose. Luceng dejó escapar una exhalación suave y medida, permitiendo finalmente que la presión omnipotente del estado del dios marcial retrocediera de su cuerpo. Incluso mientras se alejaba de esa perspectiva divina, un suspiro silencioso escapó de sus labios. Así que este era el poder de un gran maestro de 8 estrellas. Supongo que debería tomarlo con cautela, considerando que el hombre apenas había logrado abrirse camino hacia el reino. La esencia vital y el creciente dentro del cuerpo de este hombre estallaron con una intensidad violenta y caótica que Luceng podía sentir vibrando en el aire mismo. Era una fuerza cruda y abrumadora, muy por debajo del poder refinado y oceánico ejercido por el santo marcial de Hidao, Cao Ji. Sin embargo, este encuentro fue más que suficiente para que Luceng alcanzara una comprensión definitiva de su propia posición actual. La brecha entre él y un maestro convencional se había convertido en un abismo vasto e infranqueable. Era cada vez más evidente que el método de ascensión de Xuan Kui estaba lejos de ser ortodoxo, no se había ganado su rango mediante un cultivo constante, sino que en su lugar había utilizado una técnica tosca y forzada para inflar artificialmente su sangre y su yi. El aura resultante estaba contaminada, oliendo a desesperación y atajos heréticos en lugar de la fuerza pura y disciplinada de un verdadero maestro del camino marcial. Basándome en este intercambio, poseo poder bruto más que suficiente para desmantelar por completo a un gran maestro ordinario de 8 estrellas, reflexionó Luceng, con su mirada derivando hacia la forma sin vida de Xuan Kui. Ni siquiera había encontrado necesario emplear las técnicas de destrucción del vacío asociadas con el reino del gran maestro. En cambio, había confiado enteramente en el estado del dios marcial, una condición donde su control sobre cada átomo de su poder se volvía tan absoluto que convertía lo mundano en milagroso. Neutralizar fácilmente a un élite del salón de artes marciales Hidao era un testimonio de su crecimiento, sin embargo, se dio cuenta de que había sido negligente con su potencial espiritual. La profunda claridad del estado del dios marcial reveló cuánto más aterradora podría llegar a ser su fuerza mental si se nutría adecuadamente. Con un movimiento de su muñeca y un aumento concentrado de energía mental, Luceng barrió sin esfuerzo los restos de Xuan Kui y sus subordinados caídos del salón de artes marciales Hidao hacia la densa maleza cercana, despejando el camino como si estuviera desechando hojas de otoño. De repente, sus sentidos captaron una presencia familiar y se detuvo sorprendido. Era Pan Wayu, de pie en las sombras con una expresión de asombro e incredulidad. Parecía que ella había llegado con la intención de asistirlo y, según resultó, su presencia era en realidad bastante oportuna para la tarea en cuestión. Dentro del auricular de Pan Wayu, la voz de su supervisor estalló una vez más, aguda y cargada de una preocupación frenética. Pan Wayu. ¿Me recibes? Informa de inmediato. ¿Cuál es tu estado? Finalmente liberándose de su estado catatónico de choque, luchó por encontrar su voz, sintiendo la garganta como si estuviera llena de arena seca. Yo, estuve momentáneamente indispuesta, tartamudeó. El supervisor dejó escapar un suspiro de alivio pesado y audible. Cabeza hueca absoluta. Pensé que había sucedido lo peor cuando te quedaste en silencio. Escucha, ¿ya llegaste a la residencia de Luceng? Dame el estado del objetivo. ¿Cuál es la situación en el lugar?, presionó el supervisor. Pan Wayu permaneció en silencio por un latido antes de susurrar, es una catástrofe. Devastación absoluta. Enfrentando a un gran maestro de rango 8, simplemente no había otro resultado posible.
Solo pudimos quedarnos parados y observar el final inevitable. La voz en el otro extremo se volvió sombría, ofreciendo un poco de consuelo hueco. No había nada que pudieras haber hecho contra tales probabilidades. Era su destino. Nos aseguraremos de que cuiden a su familia y de que los arreglos del funeral se manejen con los más altos honores. Pan Guayo interrumpió al supervisor, con su voz temblando con una emoción difícil de nombrar. Me ha malentendido por completo. Cuando digo catástrofe, me refiero a esos hombres del Salón de Artes Marciales Hidao, no solo perdieron. Fueron borrados. En el espacio de apenas 3 suspiros, el gran maestro Xuan Kui y todo su escuadrón de operativos de élite del Salón de Artes Marciales Hidao fueron aniquilados sistemáticamente solo por Lu Zeng. Hizo una pausa, sus ojos escaneando los macabros restos ocultos en la maleza. Y que Dios los ayude, ni uno solo de ellos quedó en un estado reconocible. La voz del supervisor estalló en una exclamación de asombro, que, seguida de un silencio pesado y sofocante que se extendió por lo que pareció una eternidad. De repente, Pan Guayu dejó escapar un suave jadeo de sorpresa, sus ojos fijándose en Lu Zeng mientras él se acercaba. Espera, me está haciendo una señal. Parece que tiene una petición. Lu Zeng le ofreció una sonrisa tenue y sorprendentemente tranquila antes de señalar hacia el campo de batalla manchado de sangre detrás de ella. Cuando se dio cuenta, Pan Guayu sintió que una ola de absurdo la invadía. El genio más prometedor del país le estaba pidiendo casualmente que actuara como su equipo de limpieza personal. Mientras comenzaba la limpieza, el supervisor al otro lado de la línea ya estaba transmitiendo el asombroso informe directamente a la cumbre del poder, el santo marcial Tan Sonju. Señor, ha estado monitoreando la transmisión, ¿verdad? Escuchó el informe. Tan Sonju se alejó de la ventana, con una mano lenta y contemplativa acariciando su barba mientras una sonrisa críptica jugaba en sus labios. Lu Zeng continúa superando todas las expectativas. Se está convirtiendo en una pieza mucho más interesante en el tablero de lo que anticipé originalmente. Después de esa noche de sangre, Lu Zeng se retiró al tranquilo santuario de su hogar durante 3 días, permitiendo que las ondas de sus acciones se extendieran por el mundo marcial. Lu Zeng reflexionó sobre la paz inesperada que siguió. Han pasado 72 horas, y el Salón de Artes Marciales Hidao ha permanecido inusualmente silencioso. Se había preparado completamente para una ola implacable de asesinos de alto nivel buscando venganza por su gran maestro caído, pero la única comunicación que recibió fue una sorprendente llamada telefónica del subdirector Zhao Cantai. Lu Zeng presionó el teléfono contra su oreja. Hola, subdirector Zhao, ¿a qué debo el placer? La voz de Zhao Cantai llevaba una nota de profunda confusión e incredulidad. Lu Zeng, acabo de recibir noticias del santo marcial Tan Sonju. El Salón de Artes Marciales Hidao se ha retirado oficialmente, han aceptado un alto el fuego y ya no perseguirán ningún agravio contra ti. Hizo una pausa, dejando que el peso de la noticia se asentara. Al menos, tu familia ya no está en su punto de mira. Lu Zeng arqueó las cejas con genuina sorpresa. ¿El santo marcial Tan me dio personalmente en esto? Zhao Cantai sonó vacilante. No puedo decirlo con certeza, pero conociendo su temperamento, su intervención probablemente terminó enviando al salón de jade brillante a tu puerta. Ahí es donde suele terminar su caridad. Hasta ahí llega su protección, concluyó Zhao Cantai, con un tono que pasó al de un consejo paternal. Ahora, debes encontrar un hueco en tu agenda para visitar la sede de la Asociación Nacional de Artistas Marciales en la capital para verificar oficialmente tu rango. Un gran maestro adolescente. Lu Zeng, ese título no tiene precedentes. Olvida el futuro, ahora mismo, en este momento, eres un símbolo de honor supremo para todo el país. A pesar del prestigio, Lu Zeng sentía una persistente renuencia a regresar a la bulliciosa capital tan pronto. Aún no estoy listo para la capital, respondió Lu Zeng con naturalidad. Haré el viaje cuando sea el momento de recoger mi diploma oficial y ni un momento antes. Zhao Cantai no insistió, conociendo la terquedad del joven. Me parece justo. Cuídate, Lu Zeng, dijo antes de que se cortara la comunicación. Al colgar el teléfono, los pensamientos de Lu Zeng regresaron a Pan Guayo.
Si la evaluación de Zhao Cantai era correcta, su presencia no fue solo una coincidencia, la habían enviado como un escudo. Sintió una punzada de vergüenza al darse cuenta de que había tratado a una enviada de alto rango del salón de Jade Brillante como a un conserje común. Eso fue, un poco incómodo, murmuró con una sonrisa irónica. Sin embargo, la pregunta persistía, ¿por qué se rindió el salón de artes marciales Hidao? Habían perdido a un gran maestro de 8 estrellas, un golpe que debería haber encendido una enemistad de sangre. La lógica simplemente no se sostenía. La venganza era la savia de organizaciones como la suya, y aún así habían elegido tragarse el insulto. Lucent caminaba por su habitación, tratando de resolver el rompecabezas. Aunque la seguridad de su familia era un alivio, la repentina capitulación se sentía antinatural, y no estaba convencido de que la influencia de Tan Son-yu por sí sola fuera suficiente para amedrentar a un santo marcial como Zhao Ji. Era muy improbable que Tan Son-yu arriesgara una confrontación directa con una potencia de igual nivel por alguien a quien apenas conocía, independientemente del talento. Lucent buscó una razón, pero no encontró más que sombras. Por lo general, estas historias implicaban derrotar al estudiante, luego al maestro, y después a toda la secta en una marea creciente de violencia. Justo cuando estaba reflexionando sobre la posible intervención de los militares, su teléfono vibró con una llamada entrante de la región militar del este. La pantalla mostraba el rostro curtido y familiar del general Yu Feiji. «Tío Yu, me alegra verlo», lo saludó Lucent. La voz de Yu Feiji retumbó por el altavoz, sonando cansada pero con una risa profunda y satisfecha. «Los militares han intervenido oficialmente para servirte de escudo, chico. Esta vez no puedes escabullirte de tus obligaciones, has aceptado un favor masivo del alto mando. A menos que estés ansioso por dejar que el santo marcial de Hidao haga lo que quiera contigo, te sugiero que te presentes en la región militar del este de inmediato. Y no te atrevas a guardarme rencor por ese golpe de palma que te di la última vez, fue por tu propio bien». Lucent quedó genuinamente desconcertado. ¿Así que fueron los militares quienes negociaron el acuerdo? ¿Por qué fui el último en enterarme? Yu Feiji rió de corazón. «Mocoso, no tienes ni 20 años y ya has acumulado una cuenta de 12 grandes maestros más una estrella Tongyi. Eres demasiado valioso para dejarte a los lobos. Ahora, trae tu pellejo aquí». Lucent no pudo evitar soltar una risa genuina. Siempre apreciaba la naturaleza directa y transparente de Yu Feiji, no había agendas ocultas ni cálculos complejos, solo una lealtad fiera y magnánima. «Las noticias vuelan si los militares ya llevan la cuenta», señaló Lucent. «Nada escapa a nuestra vigilancia por mucho tiempo», respondió Yu Feiji, bajando el tono repentinamente a un susurro conspirador. «Pero dime la verdad, Lucent. Cuando derribaste a esa estrella Tongyi, ¿realmente había alcanzado el 8º nivel de poder?» Lucent se puso serio por un momento. Lo había hecho. Pero era un cascarón vacío, usó las técnicas prohibidas del salón de artes marciales Hidao para forzar su evolución. Carecía de la verdadera alma de un rango 8. Su efectividad real en combate apenas era digna de mención en el gran esquema de las cosas. Lucent notó un destello de sombrío en los ojos de Yu Feiji y rápidamente cambió de tema para evitar detenerse en los detalles macabros. «General, para que los militares hicieran que el santo marcial de Hidao, Zhao Ji, retrocediera, el precio debe haber sido astronómico, ¿verdad?» Yu Feiji recuperó la compostura. «El costo fue alto, ciertamente, pero no dejes que te pese. Los militares manejan estas negociaciones cada año. Es parte del negocio de proteger a los nuestros». Hizo una pausa y su voz se tornó grave. «Debes entender que el país del dragón cuenta actualmente con 3 potencias de nivel santo marcial, pero ninguna de ellas es producto de los propios programas de entrenamiento de los militares. ¿Ves la posición en la que estamos, Lucent?» El mensaje era cristalino, los militares estaban desesperados por tener un santo marcial propio para equilibrar la balanza del poder. Estaban dispuestos a invertir cualquier cantidad de recursos y capital en una semilla tan prometedora como Lucent. No estaban simplemente reclutando a un soldado, estaban cultivando un futuro pilar de la nación que pudiera sostener el cielo. Lucent asintió solemnemente.
Lo entiendo perfectamente. Yu Feiji continuó, no dejes que la presión te aplaste, pero tampoco te atrevas a aflojar. Tu desempeño ya te ha puesto en el radar de algunos individuos muy poderosos y peligrosos. Sigue escalando, Lu Zeng. Cuanto más alto llegues, más se abrirá el mundo para ti. Lu Zeng respondió con una sonrisa confiada. No se preocupe, tío Yu. Una vez que ascienda al rango de santo marcial, me aseguraré personalmente de que reciba ese ascenso a la alta cúpula que ha estado buscando. Te veré en la base. Cuídate. Al oír esto, el viejo general casi se atraganta con su té, su rostro adquiriendo un tono púrpura que sugería que no sabía si reír o rugir. Lu Zeng colgó, una sonrisa brillante e iluminada en su rostro. Este resultado era mucho más favorable de lo que se había atrevido a esperar. Con la amenaza del Salón de Artes Marciales Hidao neutralizada, ahora estaba oficialmente alineado con el poder de los militares. No encontraba la perspectiva desalentadora. De hecho, sentía una oleada de entusiasmo por la vida de un soldado. Se susurró a sí mismo, con una luz de ansia de batalla en los ojos, vestido con armadura dorada, a través de 100 batallas en las cambiantes arenas amarillas, nunca regresaré hasta que el enemigo sea conquistado. Ese es el verdadero romance en la vida de un hombre. Quizás una pequeña parte de él también estaba ansiosa por reencontrarse con cierta persona, la capitana de la aeronave de combate pesado Don Kingsue, o mejor dicho, la mujer que compartía ese nombre. La mirada de Lu Zeng cayó sobre el manual secreto del santo marcial de Hidao que yacía abandonado en el suelo, una reliquia de una ideología derrotada. El libro detallaba un atajo tosco para abrir los meridianos del puente celestial, un método que era totalmente inútil para alguien de su calibre. Así que este es el camino, prohibido, que siguió Xuan Kui. Es basura. En su biblioteca de recursos Yesca, podía buscar miles de técnicas superiores con un solo pensamiento. Arrojó el manual al cubo de la basura sin pensarlo 2 veces. Cerrando los ojos, centró su mente y se sumergió de nuevo en las profundidades grises y brumosas del paisaje onírico para ver qué nuevas recompensas habían desbloqueado sus recientes avances. Dentro del silencioso y neblinoso paisaje onírico, Lu Zeng se encontró parado en una encrucijada familiar, el aire denso con el olor a decadencia antigua y estancado. Las cicatrices de sus batallas espirituales anteriores permanecían grabadas en la tierra, surcos profundos y pavimento destrozado como si un titán se hubiera enzarzado en una lucha desesperada. Parece una eternidad desde la última vez que puse un pie aquí, comentó, mirando a los zombis sin mente que deambulaban por la periferia. Una extraña sensación de nostalgia lo invadió. Lu Zeng comenzó a caminar por la carretera desierta y desmoronada, saludando ocasionalmente u ofreciendo una sonrisa burlona a los zombis cercanos al pasar. Hoy no hay carnicería, muchachos. Tienen un día de descanso. Los zombis, atraídos por el sonido de su voz, giraron sus cabezas marchitas con precisión mecánica, sus ojos sin vida siguiendo su movimiento con un enfoque frío y depredador. Volvamos al trabajo. Primero, veamos cómo me ve el mundo ahora. Lu Zeng se dirigió a un rincón tranquilo y apartado, convocó la interfaz de la biblioteca de recursos Yesca y accedió a su perfil personal. Esperó a que los datos se cargaran y, un momento después, apareció ante sus ojos un registro completamente actualizado. Era el 0 de abril en la línea de tiempo distorsionada del paisaje onírico, y sus estadísticas habían experimentado una transformación monumental. Incluso la imagen digital de su perfil se había actualizado para reflejar su presencia actual, más formidable. Nombre, Lu Zeng. Género, masculino. Esperanza de vida en el Dao marcial, junio de 297 a febrero de 657. Fuerza en el Dao marcial, super artista marcial nivel 9, santo del combate. Estatus de experiencia, talento raro /diagonal tesoro nacional. El corazón de Lu Zeng dio un vuelco al ver la proyección de vida. En esta línea temporal, estaba destinado a vivir más de 3 siglos y medio. Esta era, con mucho, la vida más larga que se le había proyectado llevar. Sin embargo, frunció el ceño cuando sus ojos se posaron en su calificación de fuerza, super artista marcial nivel 9. Había esperado una designación de gran maestro de rango 8, o tal vez un santo marcial de medio paso.
¿Qué significa exactamente super nivel 9 minutos? Se desplazó hacia abajo hasta el registro detallado de experiencias de vida para encontrar sus respuestas. Talento innato, inigualable. Logros: primer lugar en la competencia mundial de artes marciales para estudiantes universitarios, eliminó al gran maestro Liang Hibei, aniquiló al gran maestro de rango 8 Xuan Kui del Salón de Artes Marciales Hidao. Línea de tiempo: se unió a la región militar del Este a los 25 años. Logró el avance a gran maestro de rango 8 a los 40 años. Evolución máxima: ascendió al reino de Santo Marcial de rango 9 a los 50 años en la cima de la montaña del Santo Marcial. Legado: en el mismo año de su ascensión, derrotó al Santo Marcial de Hidao, Zhao Ji, y posteriormente superó al Santo Marcial Tan Sonyu. A los 60 años, se embarcó en una cruzada global, derrotando a cada santo marcial de rango 9 del planeta para convertirse en la potencia número 1 indiscutible. Está registrado como uno de los santos marciales más magníficos en los últimos 3 milenios de la historia humana. Investigación de ascensión: hizo contribuciones legendarias a la exploración del reino del dios marcial de nivel 10, siendo efectivamente pionero en la investigación para la siguiente etapa de la evolución humana. Así que, super nivel 9 minutos es una clasificación para aquellos que han trascendido los límites de un santo marcial pero que aún no han cruzado completamente al reino del dios marcial de rango 10, se dio cuenta Lu Zeng, sintiendo una profunda sensación de alivio y ambición. Era un pionero en un camino que aún no había sido pavimentado. En los últimos 3000 años, tal vez solo hubo 10 individuos con un talento comparable al suyo, pero ninguno había sido clasificado oficialmente como nivel 10. La razón no era la falta de talento o fuerza, sino que el puente hacia el 10º nivel aún no se había construido. Muchos habían llegado al borde del abismo, pero ninguno sabía si su siguiente paso los llevaría a la divinidad o al olvido. Lu Zeng sintió un respeto profundo y conmovedor por aquellos predecesores que habían mantenido sus antorchas en alto en la oscuridad, cayendo para que las generaciones futuras pudieran ver unos centímetros más allá. Gracias a su sacrificio, una brillante civilización de rango 11 acabaría floreciendo entre las estrellas. Lu Zeng sabía que, aunque el mundo tardara otros 3000 años en llegar a ese punto, él podía cerrar esa brecha ahora a través de la biblioteca de recursos Yesca. Los caminos hacia los niveles 10 y 11 ya existían dentro de los datos, solo necesitaba aumentar su autoridad para desbloquear los fuegos del conocimiento. Eventualmente, obtendría el mapa definitivo para romper el techo del rango 9. En ese punto, las técnicas específicas dentro de la biblioteca de recursos Yesca pasarían a un segundo plano frente al hecho de que el camino mismo se había abierto. La colisión de la inspiración moderna con el conocimiento futuro crearía una nueva era de genio en las artes marciales. El horizonte del camino marcial se estaba volviendo infinitamente amplio. Lu Zeng tocó la pantalla para comprobar su estado de autoridad histórica. Evaluación: semilla de personaje. Acceso a la biblioteca: autoridad de nivel 7 estrellas. Este era el verdadero premio. Con esta actualización, los complejos y maravillosos capítulos que detallaban los secretos del gran maestro de rango 8 finalmente quedaron al descubierto ante él. Lu Zeng apenas podía contener su anticipación. Inmediatamente dio una orden mental al sistema: muestra las siguientes etapas de la técnica de refinamiento corporal estelar, el método de respiración natural y el método de contemplación de cristal. Casi al instante, los planos detallados de los 3 caminos de cultivo se materializaron en el aire. Notó que el nombre de la técnica de refinamiento corporal estelar había cambiado, evolucionando hacia el decisivo de transmutación estelar. Esta es la verdadera herencia, susurró Lu Zeng, con sus ojos escaneando los complejos diagramas. Las técnicas anteriores eran meramente la base, el alfabeto rudimentario. El núcleo del camino estelar apenas está comenzando. Se centró en el texto introductorio, que explicaba los principios fundamentales de la transición del rango 6 al rango 7 y finalmente al rango 8. No se saltó ni una sola palabra, absorbiendo cada detalle. La esencia del avance al rango 7 radicaba en la cristalización de la voluntad marcial, fusionar la esencia,
La energía y el espíritu en un horno de refinamiento metafórico que retroalimenta de poder a la estructura física, otorgándole un nivel de durabilidad y fuerza mucho más allá de los límites mortales. Sin embargo, el salto del rango 7 al rango 8 requería una transformación mucho más profunda. No bastaba con tener una voluntad fuerte, el cuerpo mismo tenía que romper el puente de la tierra. En esta etapa, la energía sanguínea del practicante experimenta un cambio cualitativo, condensándose en un elixir marcial o dan. A este nivel, un artista marcial comienza a deshacerse de su envoltura mortal, estableciendo una base para la longevidad y reforzando su voluntad marcial en un arma tan afilada y enfocada como una lanza divina. Al abrir los meridianos del puente celestial, establecen un conducto directo hacia la energía natural del mundo. Su voluntad marcial fluye entonces por cada célula, cada gota de sangre, asegurando que cada movimiento lleve el peso del mundo natural. El potencial destructivo de un rango 8 es magnitudes superior al de un rango 7. Esto representaba la división principal entre los dos rangos. Un gran maestro de rango 7 utiliza su voluntad marcial solidificada para aumentar sus ataques físicos, como si aplicara una mejora temporal a un arma. Esto permite un poder inmenso, pero un gran maestro de rango 8 toma esa misma energía y la fusiona permanentemente en su propio ser, evolucionando su cuerpo en un arma divina viviente. La disparidad de poder es asombrosa. Lu Zeng notó que para que un rango 7 alcanzara el rango 8, tenía que seguir la regla de la copa llena. La ascensión tenía que ocurrir como un desbordamiento natural de poder. Uno tenía que llevar sus límites físicos y su voluntad marcial hasta el punto de ruptura absoluta hasta que la presa simplemente no pudiera contener más la presión. Solo entonces los puentes gemelos entre el cielo y la tierra se abrirían automáticamente, creando una conexión estable y permanente. Xuan Kui había fallado porque utilizó un atajo para forzar la apertura de las puertas, dejándolo con una base tan frágil como el cristal. Era un farsante, no un gran maestro, concluyó Lu Zeng. Comenzó a considerar la sinergia entre el método de respiración natural y el estado de no mente. Estaba claro que el estado de no mente sería el catalizador definitivo para un avance perfecto. Recordó su experiencia en el monte Hyuxuan, donde había manifestado un prototipo del avatar del Dharma marcial, un poder generalmente reservado para los santos marciales de rango 9. Aunque esa proyección era solo una fracción de su verdadero ser, su terror era innegable. Ahora, con la herencia de rango 8 de estas tres técnicas de rango 11, Lu Zeng sentía que finalmente estaba a punto de resolver los misterios que habían estado frenando su progreso. Lu Zeng se reclinó, con sus ojos devorando los antiguos caracteres del decisivo de transmutación estelar, el legendario arte eterno de la estrella inmortal. Al llegar al pasaje final, soltó un suspiro largo y tembloroso, con su mente tambaleándose por la pura audacia de las técnicas descritas en su interior. Su mundo se había visto fundamentalmente sacudido. Inmortal. Eterno. Las palabras resonaban en su alma. La verdadera herencia oculta de la técnica de refinamiento corporal estelar no trataba simplemente de la resistencia física, se basaba en el concepto revolucionario, casi prohibido, de las células inmortales. La escritura detallaba un método de usar el propio y sanguíneo para retroalimentar la estructura celular, un proceso que eventualmente podría elevar a un practicante al verdadero estado del arte eterno de la estrella inmortal. Era una visión aterradora, un estado en el que el universo mismo podría enfrentarse a la disolución y todo lo que hay en él podría perecer, y aún así el practicante permanecería intacto e inmutable. Este era el pináculo de la evolución marcial. Solo alcanzando este nivel de divinidad, susurró Lu Zeng al silencio, podré decir realmente que mi ascensión al rango 8 valió la pena.